Exacto, Martini, no, de verdad, para aclarar todas las dudas de qué forma nos beneficia, hasta cuándo hay que consumirlo, porque hay gente que dice que no hay que tomar, pero todo eso ya dejamos en manos de la Nutri, ¿verdad? Claro, claro, claro. ¿Cómo están? Un Bien, gusto estar nuevamente compartiendo con todos ustedes y asimismo vamos a hablar de un tema bastante controversial que son los lácteos, ¿verdad? ¿Dónde arrancamos, licenciada? ¿Cuál es el tema que más vos escuchás, por ejemplo, de los mitos, por ejemplo, que si podemos ir enumerando con respecto a los lácteos? Sí, una de las cosas que más se suele repetir es que somos los únicos mamíferos que seguimos consumiendo leche después de la infancia, ¿verdad? Y bueno, realmente acá tenemos que hablar un poco también de que los animales, una vez que son destetados, ya no tienen una fuente de donde puedan seguir consiguiendo la leche. Sin embargo, nosotros sí, ¿verdad? Podemos seguir consumiendo la leche de los animales. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos la leche, sobre todo cuando estamos en los primeros meses de vida, porque es el alimento principal, lo que nos garantiza el desarrollo, también el crecimiento. Pero los animales, al igual que nosotros, ¿verdad? Tenemos una enzima que se llama lactasa. No sé si ya escucharon alguna vez de esta enzima, pero básicamente esta enzima tiene el trabajo en nuestro cuerpo de poder dividir justamente la lactosa, que es el azúcar principal de la leche, ¿verdad? Entonces, este azúcar está formado por dos partículas más pequeñas y nosotros cuando somos pequeños, en gran cantidad producimos esta enzima, pero después, como ya somos destetados, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que la producción va disminuyendo y ya no digerimos bien esa lactosa. Sin embargo, nosotros podemos seguir teniendo esa disponibilidad de las fuentes, ya sea de animales, ¿verdad? Siempre encontramos en el supermercado leche, ya sea de cabra, de vaca, etcétera. Entonces podemos seguir produciendo esa enzima porque tenemos esa disponibilidad de la leche, ¿verdad? ¿Y qué nos aporta la leche? Ya cuando pasamos esa edad que vos estabas mencionando, ¿qué nos beneficia a nuestro cuerpo? ¿En qué? Sí, la leche tiene varios componentes como todos los alimentos, ¿verdad? Y en este caso la leche es una de las fuentes de proteína más accesibles que podemos encontrar, por ejemplo, al igual que el huevo, son proteínas de alto valor biológico que tienen todo lo que necesitamos para construir los músculos, para mantener justamente los tejidos. También, por ejemplo, se habla de que la fuente principal del calcio justamente son los lácteos, ¿verdad? Eso siempre escuchamos de chiquitito, que tenemos que tomar leche para mantener los huesos, los dientes saludables, y esto es totalmente cierto. La leche es una de las mejores fuentes de calcio, nos aporta por cada 200 ml más o menos un cuarto de todo lo que necesitamos en el día. También tiene vitaminas como la D, que hoy en día sabemos que la mayoría estamos con déficit de vitamina D porque no tomamos suficiente cantidad de sol, etcétera. También aporta su azúcar, ¿verdad? Que es la lactosa, y por supuesto también esto nos va a ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis, la arteriosclerosis, etcétera, ¿sí? Veo que tenemos, ¿verdad? Acá leche y yogur. Mucha gente dice, ay, tomo yogur y no me cae mal, pero tomo leche y me cae mal. ¿Por qué ocurre eso, doctora? ¿Por qué realmente cuando consumimos yogur, por ejemplo, no nos hace tanto daño? O viceversa, ¿verdad? Porque depende mucho del cuerpo también. ¿Por qué pasa eso? Sí, generalmente aquellos lácteos fermentados, así como el yogur, el kefir, por ejemplo, que también se está hablando bastante de esto, que es un producto lácteo derivado que es muy parecido al yogur. En este caso no cae tan mal porque esto contiene bacterias que lo que hacen ya es predigerir esa lactosa. O sea, estas bacterias se alimentan de la lactosa y por lo tanto tienen menor cantidad de lactosa, y la gente que ya no tiene mucho esta enzima lactasa y no puede digerir bien la lactosa, entonces al yogur estar fermentado y ya predigerido les cae mucho mejor. Sin embargo, la leche tiene más cantidad de lactosa. O sea, es una buena opción también para la gente que no puede consumir leche, tomar un poco de yogur, entonces. Sí, si le cae bien y si no tiene una intolerancia, digamos, muy avanzada, puede consumir el yogur y le aporta muchísimos beneficios porque tiene probióticos, que justamente son los organismos vivos que se le agrega el yogur al kefir, y esto es inclusive muy saludable para nuestra microbiota intestinal. Y en cuanto al calcio, o sea, la leche y el yogur poseen la misma cantidad de calcio, sí, o difieren. Bastante parecidos en realidad. Entonces mantenemos la cantidad de calcio pero con menos cantidad de lactosa. Dicen, ¿y cuáles son los primeros síntomas que una persona que no sabe puede presentar para darse cuenta que es intolerante a la lactosa?
Bueno, la intolerancia a la lactosa es lo más común de ver ya en la etapa adulta justamente, y esto se puede dar porque muchas veces dejamos de consumir por un periodo largo, ¿verdad?, los lácteos, y esta enzima disminuye su acción y también la cantidad, entonces nos empieza a caer mal. ¿Cómo sabemos? Más o menos media hora a 2 horas después de consumir el lácteo empezamos a tener muchos gases, nos duele la panza, sentimos que nos empieza a revolver el estómago, famosa esa sensación, ¿verdad? Y en muchos de los casos inclusive da diarrea esto directamente. ¿Sos de recomendar esta famosa frase que se dice tomar lácteos descremados, enteros? ¿Hay diferencia? ¿Cómo impacta eso en el organismo? Yo siempre voy a ver el contexto del paciente porque yo no voy porque la leche entera sea más, digamos, o menos saludable, sino que va a depender mucho del contexto del paciente. Si es, por ejemplo, una persona que tiene un estilo de vida saludable, que está haciendo actividad física y en el resto de las comidas consume alimentos variados y digamos que súper buenos, entonces puede consumir la leche entera sin ningún problema. Siempre se quiere como que hablar de que la grasa de la leche es la peor, ¿verdad? Claro. Y en realidad no es tanto así si sabemos utilizarlo. Pero si no sos una persona que está acostumbrada a hacer mucha actividad física, sí te diría optar por los lácteos descremados, ¿verdad? Pero está bueno incluir entonces en la dieta diaria, por así decirlo, lo que es los lácteos, doctora. Sí, podemos consumir 1 o 2 raciones, ¿verdad? Si a la persona no le cae mal, o si no tendríamos que ver otras opciones. Pero es buenísimo por la cantidad de calcio que esto nos puede aportar. ¿Qué pasa si dejamos de tomar también leche? O sea, vamos a contarnos qué puede pasar si es que dejamos de consumir. Mucha gente hace dietas estrictas y deja de consumir. ¿Eso afecta al organismo o no? Realmente la leche, una vez que crecemos, ya no es un alimento indispensable. Uno puede vivir sin consumir lácteos sin ningún problema, porque así como cualquier otro alimento, sus componentes podemos encontrarlos en otros. O sea, no es que no, porque dejemos de consumir, por ejemplo, leche, ya no vamos a obtener calcio de ninguna parte. Hay otros alimentos que son ricos en calcio también. Sí, estamos viendo justamente que trajiste también, licenciada, arroz, por ejemplo. No, Ahora el arroz no es tan rico en calcio, pero por ejemplo las almendras sí. ¿Cómo puedo reemplazar esa función de los lácteos, licenciada? Sí, depende del componente. Si vamos a irnos directamente por el calcio, podemos obtener, por ejemplo, calcio en las almendras, también en el brócoli, también tenemos en el huevo, en los garbanzos y en varios otros productos, otros alimentos, encontramos calcio. Ahora le dicen 2 preguntas. Por ejemplo, ¿hay diferencia entre la leche de vaca o de cabra que también se vende en el campo, en los lugares rurales? Y también cómo diferenciar si uno puede ser alérgico a la lactosa o intolerante, ¿verdad? Bueno, primeramente tenemos que hablar, la alergia a la lactosa como tal no existe, sería la intolerancia a la lactosa. A lo que somos alérgicos es a la proteína de la leche, que es la caseína, que es lo que les voy a explicar ahora, cuál es la diferencia justamente entre la leche de cabra y la de vaca, ¿verdad? Bueno, hay personas que, por ejemplo, consumen lácteos, en este caso ya encontramos en el supermercado las opciones sin lactosa y dicen que igual sienten como que gases, la distensión abdominal, o sea, les cae mal igual la leche. Sí. Y muchas veces se vio en algunos estudios que puede ser por la proteína de la leche. En la leche nosotros tenemos diferentes componentes. El azúcar de la leche se llama lactosa. En la proteína, en la mayor cantidad, tenemos la caseína y el suero de la leche, ¿verdad? Y luego tenemos la grasa, que en este caso encontramos las grasas saturadas, el colesterol, etcétera, que tiene la leche. Bueno, ¿qué pasa con esta proteína? Esta es la caseína, que en este caso sería la A1, y esta muchas veces quiere causar alergia en las personas. Y aunque no seas alérgico, en algunas personas les cae mal porque es más difícil de digerir. Entonces, en la leche de cabra se vio que primeramente tiene menor cantidad de lactosa y segundo, que tiene una caseína también, pero en este caso es la A2. Y esta A2 se vio que es mucho más fácil de digerir. Entonces, por ejemplo, la leche de cabra podría ser una opción para aquellos que, obviamente, si son alérgicos, sacamos todos los lácteos, pero si es que les cae mal nomás, ¿verdad? Entonces pueden reemplazar la leche de vaca por la leche de cabra, porque tiende a caer mucho mejor por la menor cantidad de lactosa, que es el azúcar, y también porque la caseína, que es la proteína, es diferente, es la A2 en vez de la A1. Y tenemos también la leche de almendras. Eso, por ejemplo, ¿cuál sería su componente? Si es bueno también consumir, en qué cantidad.
Bueno, la leche de almendras, de arroz, de avena, que están muy de moda hoy en día, ¿verdad? Bueno, primeramente son mal llamadas leches porque, bueno, no le podemos ordeñar a la almendra, al arroz, ¿verdad? Pero sí podrían ser una alternativa para aquellas personas que quieren tomar su cafecito, por ejemplo, y cortarle, ¿verdad? Con la leche. Se puede. Entonces, se puede, pero no estamos hablando ni siquiera de una comparación real con lo que sería la leche, ¿verdad? Como De tal. origen animal. Claro, porque desde el punto de vista nutricional, la leche de vaca o de cabra es un alimento muy completo. Y en el caso de la leche de almendras, por ejemplo, la fuente principal ahí es que la leche de almendras sí tiene una buena cantidad de calcio. Así que si vamos por reemplazar el calcio, podríamos encontrar una buena opción ahí. Pero más que nada es una fuente de grasas, ¿verdad? Y en el caso de la leche de arroz y de avena serían fuentes más de carbohidratos. Pero no tenemos, por ejemplo, la misma cantidad de proteínas que en la leche de vaca, ni tampoco el mismo valor biológico. Liz, recién estaba hablando de la caseína, por ejemplo. Entonces, famosos se venden los suplementos, ¿verdad? Deportivos, la proteína que uno entrena. Y uno lee, ¿verdad? Caseína, te dice. De repente, si uno toma su suplemento y siente que le da ese dolor de estómago, gases, quiere decir que puede ser intolerante a eso y obviamente tiene que consultar con un nutricionista para ver si lo que está tomando le está haciendo bien a su cuerpo. Sí, lo ideal en ese caso, bueno, la mayoría de las proteínas que tenemos en suplementos son, por ejemplo, del suero de la leche y algunos toleran, ¿verdad? Y ahí habría que ver otra vez si es que les cae mal la lactosa, encontramos las hidrolizadas que no tienen lactosa, o si no les cae mal pueden comprar la concentrada. Pero en el caso de la caseína, por ejemplo, ahí directamente sería ya reemplazar por una proteína que sea vegetal, ¿sí? O sea, también encontramos esa opción en los suplementos de proteínas vegetales, por ejemplo. Excelente. Y de los quesos, Liz, ¿qué podemos decir? Porque tiene también lactosa los quesos, hay quesos sin lactosa, realmente yo no sé eso. Sí, los quesos más que nada tenemos una buena cantidad de proteínas acá y también de grasas, son una excelente opción para seguir consumiendo lácteos, por ejemplo. Hay algunos que dicen, bueno, la leche o el yogur así, los bebidos, digamos, me caen mal, pero eso no significa que tengas que dejar, por ejemplo, los otros derivados lácteos. Tenemos muchísimos derivados lácteos, ¿verdad? Entre ellos el queso, tenemos las cremas, entre otros más, y pueden seguir consumiendo eso para obtener una buena fuente de calcio. También cabe aclarar, ¿verdad?, de que el calcio siempre se va a absorber mejor que cuando proviene de un lácteo que, por ejemplo, ya sea de la almendra, del brócoli, o sea, más que nada de lo vegetal, digamos, pero esto no significa que tampoco se deje de absorber el resto, solamente que la disponibilidad es mejor. Claro, porque hay gente cuando pasan una edad que ya no consumen esto y le dan pastillas. ¿Eso es igual? ¿El cuerpo lo asimila de la misma manera o hay diferencias? Y habría que ver, cada suplemento otra vez tiene su origen, ¿verdad? Y siempre van a estar, así como por ejemplo el omega 3. Tenemos los omega 3 que provienen de las semillas y los que provienen del pescado, y los que son del pescado siempre tienen una mejor absorción, ¿verdad? Entonces va a depender también de eso. También otra cosa que suele suceder bastante es que dicen que los lácteos inflaman, ¿verdad? Y realmente esto no es cierto, y esto quiero aclarar porque es un mito que está por todo el internet. Dejen de consumir lácteos, aunque si no le hace mal, igual deja de consumir lácteos porque son inflamatorios, y esto no es así. Esto surgió a través de unos estudios que se hicieron, pero como les digo, la leche cuando tomamos un alimento completo que tiene las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y estos estudios generalmente analizan solo un componente de la leche. Por ejemplo, se vio que la caseína es inflamatoria, pero se vio, por ejemplo, que el suero de la leche, que está también presente, ¿verdad?, en el yogur, en la leche, en todo, es antiinflamatoria, por ejemplo. Entonces, al final, el efecto es como que neutro, e inclusive se vio que es ligeramente antiinflamatoria. Qué bueno. Hace rato mencionaste que hay una cierta edad para consumir lácteos. ¿Hasta qué edad realmente hay que consumir entonces, licenciada? No hay realmente ninguna edad. A partir generalmente de los 1 año, va a depender del pediatra, uno empieza a incorporar la leche de vaca, digamos, en su dieta, y ya la persona, si es que le cae mal, obviamente tiene que retirar. Y también ver, ¿verdad?, si es que es solamente intolerante a la lactosa, puede consumir productos sin lactosa sin ningún problema. Ahora, si tiene una alergia a la proteína de la leche, ahí sí se tiene que sacar. Y no pasa nada, o sea, no hay hasta una edad que tengas que consumir, porque como digo, no es un alimento ya indispensable. Dicen, pero se da también, por ejemplo, ya en los adultos, y parto de mi experiencia. Yo con 23 años seguía tomando un vaso de leche, 2 vasos de leche sin problema, y de un día para otro nomás a mí me empezó a caer mal, por ejemplo, lo que es la leche entera.
Ujú. Bueno, ahí puede ser, por ejemplo, si en un periodo chiquito dejaste de consumir la misma cantidad de leche que estabas consumiendo, ya esa enzima empieza a bajar la producción y después ya le cae mal, ¿verdad? Esa es en el caso de la intolerancia a la lactosa. Y después tenemos también en el caso de la alergia, muchos pensamos de que vamos a tener ya sea lo que como una intoxicación, ¿verdad? Ya sea vómito, diarrea, cuando en realidad la alergia no se da tanto de esa forma. Excelente. Entonces Bueno, no hay ningún riesgo de seguir tomando nuestro café con leche, nuestro cocido con leche, eso no nos va a inflamar, no nos va a hacer nada, es todo un mito. A no ser que seas alérgico, Sí. los lácteos no te van a inflamar. Y la alergia vas a saber no por vómitos o diarrea, Sí. sino que automáticamente cuando tomas te va a dar así como cuando sos alérgico, por ejemplo, a otras cosas. Se te puede cerrar un poquito acá la zona de la garganta, dificultad para respirar, erupciones cutáneas, ronchitas. Esos serían, digamos, los síntomas de una alergia. Así que si no les cae mal, pueden seguir consumiendo. excelente. Gracias, querida Bueno, licenciada, ¿dónde te ubica la gente en las redes Sí. sociales? ¿Algún número de teléfono para agendar consultas y tenés también disponible para consultorio para que la gente que está viendo y quiera seguir un plan nutricional contigo se pueda comunicar ya contigo y seguir hacer este seguimiento? Sí, en mis redes sociales, en el Instagram me van a encontrar como pazcenturion.nutri, ahí me pueden escribir y les voy a pasar todos los datos, ¿verdad? Y podemos también conversar un poquito si les quedó algunas dudas acerca de los lácteos. Perfecto. Excelente. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo nuevamente, licenciada. Y bueno, aprendimos bastante ya Sí, sobre los completísimo, lácteos hoy, así que vamos aprendiendo también en este Sí. proceso contigo. A no dejar de Muchísimas tomar gracias. leche. No.